Presidente, muy buenas noches. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos aquí en el Palacio de la Moneda. Buenas noches, Soledad, y bienvenida. Presidente, buenas noches. Gracias por recibirnos. Primero que quiero preguntarle tiene que ver con si se demoró más de lo conveniente en tomar este tipo de medidas como es el estado de catástrofe. Iván, buenas noches. La crisis del coronavirus se originó en China el 15 de diciembre cuando se conoce el primer caso. Nosotros el 3 de enero, pocos días después, tuvimos nuestra primera reunión de trabajo para prepararnos para esta crisis. Ramón, el coronavirus empezó el 15 de diciembre en Wuhan, China. Nosotros el 3 de enero tuvimos nuestra primera reunión de trabajo para prepararnos para lo que venía, porque era anticipado. Daniel, buenas noches. Bueno, el caso del coronavirus se inicia con un caso en China el 15 de diciembre. Nosotros el 3 de enero nos reunimos con el equipo de salud para prepararnos para enfrentar esto que iba a terminar siendo una pandemia. Nos hemos preparado para eso, Soledad. Yo le puedo decir una cosa. La primera reunión de trabajo para prepararnos para enfrentar la pandemia del coronavirus fue el 3 de enero con el ministro Mañalich y su equipo. El 8 de febrero decretamos alerta sanitaria. Una situación de excepción constitucional como esta tenía que tomarse con antelación. Por eso le pregunto si se demoró mucho en decretar el estado de catástrofe. Bueno, hemos ido tomando las medidas en el momento en que eran necesarias y adecuadas. Cada decisión que hemos tomado está en base a la evidencia científica, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las hemos asumido y adoptado todas. Nuestro gobierno y este presidente está tomando las decisiones en base a la ciencia, a los expertos, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y las experiencias de otros países. Tomando las medidas de acuerdo a lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos han aconsejado nuestro comité de expertos y de acuerdo a las circunstancias. Cuando la ciencia, los expertos, la Organización Mundial de la Salud y las circunstancias lo hacían aconsejar. Después hemos ido tomando decisiones en base a la recomendación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en base a las recomendaciones del comité de expertos, escuchando a mucha gente, tomar decisiones basadas en la ciencia, en el conocimiento, en la opinión de los expertos. En la ciencia, en los expertos, en la Organización Mundial de la Salud, en las experiencias de otros países. La política de Chile es que siguió la instrucción de la OMS, que dice aislamiento, testeo, tratamiento y monitoreo. Lo que hay que hacer es aislar, testear para descubrir a los enfermos, tratarlos para que se sanen y monitorearlos. Aislar para evitar el contagio, testear para identificar a los que están enfermos, tratarlos para lograr que se mejoren y monitorear la evolución. Aislar para que no se difunda el virus, testear para identificar quienes están enfermos, tratarlos con la mejor medicina posible y monitorear todo el proceso. Y eso es lo que ha hecho Chile desde el primer momento. Chile fue uno de los primeros países de América Latina que empezó el testeo para identificar a los enfermos de coronavirus. El primer test se hizo el 31 de enero. Iniciamos el testeo el 31 de enero. Fue el primer testeo en Chile de coronavirus. El 31 de enero hicimos el primer test de coronavirus. El primer test de coronavirus en Chile se hizo el 31 de enero. El 31 de enero en Italia no se había hecho ningún test. Chile es el país que inició los testeos más rápido y que ha hecho más testeos por habitante, yo creo que en América Latina. Hicimos el testeo en forma temprana, porque estamos identificando a los enfermos lo más temprano posible para darles tratamiento. Chile probablemente es el país que ha tenido la mayor capacidad de testear y por tanto ha descubierto a los enfermos. Y por tanto Chile es de los países que inició el testeo más temprano y que en términos proporcionales a la población más testeos ha hecho. Y por eso Chile probablemente es el país que más ha testeado. Nosotros pedimos a China el ADN del coronavirus para poder desarrollar los test y los hizo el Instituto de Salud Pública. Cuando apenas ocurrió esto, recibimos el ADN del virus coronavirus desde China y el Instituto de Salud Pública fue capaz de generar su propio test, algo que muy pocos países en el mundo tenían en esa época. Porque recibimos el ADN de los chinos y pudimos crear nuestro propio test aquí en el Instituto de Salud Pública. Normalmente esto tiene un ciclo de aproximadamente 12 semanas en que crece los contagios y después empiezan a caer. Por lo cual, a fines de abril vamos a estar en el pic de los contagios. Un ciclo que toma 12 semanas. Es lo que hemos aprendido de los otros países como China, Corea, Singapur. En Chile el primer caso testeado fue el 3 de marzo. Y por tanto, esas 12 semanas van a ser de marzo hacia fines de abril. Normalmente este periodo dura 12 semanas. El primer caso en Chile fue el 3 de marzo.
y por tanto vamos a tener el pic de contagios a fines de abril, coincidiendo con el plebiscito, que coincide con un plebiscito que yo creo que no es prudente hacer el 26 de abril. Y no hacer un plebiscito en el pic, ¿cierto?, de los contagios de coronavirus. El punto máximo de la crisis de la pandemia de coronavirus sería muy poco prudente hacer elección. Coincide con el plebiscito, yo creo que no es prudente hacer el plebiscito en abril, y lo digo con todas sus letras. Si usted puede garantizar que llegado ese momento no va a haber una crisis por falta de camas. En Chile tenemos 40.000 camas en el sistema de salud total. Hemos agregado 7.000 camas más. En Chile tenemos 40.000 camas del sistema público y privado de salud. Hemos agregado 7.000 más. Si requerimos más camas, vamos a reasignar. Usted sabe que en Chile tenemos 40.000 camas y que hemos agregado 7.000 camas más. En Chile tenemos aproximadamente 40.000 camas en el sistema de salud. Hemos agregado 7.000 camas más. Por eso hemos agregado 7.000 camas. Tenemos 7.000 camas adicionales que hemos aportado al sistema. Las demás camas, o vamos a construir más hospitales de construcción acelerada o habilitar, por ejemplo, ahora estamos estudiando el Hotel O'Higgins. También estamos preocupados de tener 8.000 camas con capacidad de atención crítica. Hoy día tenemos 4.000. ¿Cuántos contagiados esperan que haya? ¿Cuántos fallecidos esperan que haya? Mire, nosotros por supuesto que nos hemos preparado para distintos escenarios. Nosotros podemos tener que hospitalizar a 16.000 personas. Si eso ocurre, que es consistente con 100.000 enfermos en un momento determinado, para poder atender si llegamos a tener un pic de enfermos, que hemos estimado que podría llegar hasta 100.000 enfermos en un momento determinado. Y podemos enfrentar un escenario en que tengamos 100.000 enfermos simultáneamente. ¿Qué significa eso? No todos van a estar hospitalizados. 16.000 van a estar hospitalizados. De esos 16.000, 8.000 van a requerir tratamiento intensivo en camas críticas. 4.000 van a requerir algún tipo de ayuda o ventilación artificial. Y algunos de ellos, efectivamente, van a fallecer. Tenemos que estar preparados para atender a 100.000 enfermos simultáneamente. El 85% va a estar en sus casas, porque no requiere hospitalización, pero un 15%, 15.000 personas, van a requerir hospitalización. Y de ellos la mitad, 7.500, van a requerir tratamiento intensivo o crítico. Y otra mitad, 4.000, van a requerir respiradores artificiales. Tengamos 100.000 personas contagiadas o enfermas de coronavirus. Eso significa que el 15-16%, o sea, unas 160.000 personas van a requerir hospitalización. Y de ellas, la mitad, 8.000, van a requerir tratamiento en unidades intensivas o de cuidados críticos. Y 4.000 van a requerir alguna ayuda mecánica para ventilación y respiración. Y por tanto, nuestro escenario es, estamos preparados para atender a 100.000 enfermos simultáneamente, tener 16.000 chilenos hospitalizados, 8.000 en tratamiento intensivo, 4.000 con respiración artificial. Porque mire, yo no estoy preocupado en usted, Ramón, porque usted es joven, si se enferma va a tener 5 días de gripe en su casa. Yo estoy preocupado por su papá, por su abuelo, por la gente que está en los grupos de riesgo, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Yo no estoy preocupado por usted, Daniel, porque usted es joven. Si contrae la enfermedad del coronavirus o COVID-19, probablemente va a tener una influenza, una gripe, va a estar algunos días en cama. Yo estoy preocupado por su padre, por sus abuelos, porque ellos pueden estar en los grupos de riesgo. Soledad, yo no estoy preocupado por usted, porque usted es joven. Si usted se enfermara, va a tener probablemente 5 días de gripe en su casa. Yo estoy preocupado por su mamá o por su abuela, porque ellos pueden ser grupos de riesgo. Yo no estoy preocupado por usted, porque usted es joven y si se llegase a enfermar, lo más probable es que va a tener una gripe en su casa por 5 días. Yo estoy preocupado de su papá, de su abuelo, porque ellos pueden estar en la población vulnerable. Lo que hemos decretado es uno de los 4 estados de excepción que contempla la Constitución. Son 4. Emergencia, sitio, asamblea y uno que es el estado de catástrofe para situaciones de calamidad como la que estamos viviendo. Uno de los 4 estados de excepción constitucional que contempla nuestro orden jurídico, los otros son emergencia, sitio y asamblea, permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, van a colaborar como verdaderas fuerzas sanitarias para fortalecer a nuestro sistema de salud. Van a ser una verdadera fuerza sanitaria. Van a colaborar con infraestructura médica, prestando hospitales de campaña, el buque Hospital Sargento Aldea. Ya han colaborado con 700 camas, hospitales de campaña, los PAME, el buque Hospital Sargento Aldea, para fortalecer nuestro sistema de salud.
ya han aportado 700 camas, hospitales de campaña, el buque Hospital Sargento Aldea, los PAMES, que son unas unidades. Ellos han prestado los hospitales de campaña, los hospitales PAMES, que son hospitales de rápido despliegue, también el buque Hospital Sargento Aldea, y por tanto los militares sí van a estar protegiendo los hospitales, protegiendo todos los lugares donde hay atención de salud, protegiendo toda la cadena logística que se requiere. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay un plan que contempla etapa 1, 2, 3, 4. Nuestro plan, que fue diseñado en enero de este año y que tenía etapas, ha ido cumpliendo las etapas cuando son necesarias y oportunas. Y hemos tomado muchas medidas dentro de un plan. En nuestro plan que elaboramos a partir de enero de este año. Nada de esto es improvisado, Ramón. Yo le quiero decir, nosotros estamos trabajando en esto desde el 3 de enero. Chile se empezó a preparar casi una semana después de que ocurriera, o 2 semanas después que ocurriera el primer caso en China. Ramón, esto lo venimos pensando desde el 3 de enero, porque lo que no hicimos en enero ya es tarde. Y eso es algo para lo cual nos venimos preparando desde enero. Hoy día, si usted quiere comprar un respirador artificial, no está. Había que haberlo comprado en el momento oportuno. Eso fue lo que hizo Chile. Yo creo que Chile está preparado para enfrentar una pandemia que es la amenaza más grande a la salud pública que ha enfrentado el mundo en los últimos siglos. Y por lo tanto, sí, Ramón, estamos preparados, porque nos hemos preparado desde el comienzo de esta enfermedad. Efectivamente, estamos preparados para esta evolución y estamos muy conscientes. Estamos preparados para alcanzar un pic de contagios, pero quiero dar tranquilidad a mis compatriotas. Como gobierno nos empezamos a preparar desde el primer día, dispusimos de todos los recursos necesarios, tomamos todas las providencias. Yo quiero decir a mis compatriotas que pueden estar tranquilos porque nos empezamos a preparar a tiempo. Tenemos los test, tenemos las camas, tenemos los hospitales, hemos ido tomando las medidas en el momento necesario. No ocurra lo mismo que Italia. ¿Por qué hasta ahora el gobierno considera que eso no es una buena medida? Bueno, el caso de Italia es totalmente distinto al de Chile. Va a ser muy distinto al de Italia. En Italia ayer hubo 300 muertos, Soledad. Miren los italianos, hace muy poco tiempo atrás, hace 3 semanas atrás, estaban absolutamente descuidados, no se habían preparado. Y mire cómo les cayó la ola encima. Miren lo que pasa en Italia. Ayer se murieron 300 personas. Y por lo tanto, tenemos que tomar las decisiones pensando en proteger la salud. En Italia hay 35.000 personas infectadas. Tienen más de 35.000 enfermos. En Italia tienen 3.500 muertos. En Chile, gracias a Dios, y a las precauciones que hemos tomado, aún no tenemos ninguno. Entonces, la situación de Chile, porque nos preparamos mejor, es mucho más benigna que la que tiene Italia. Y por tanto, el caso de Italia va a ser muy distinto al caso de Chile. Y quiero darle tranquilidad a todos mis compatriotas de que en Chile estamos mucho mejor preparados que lo que estaba Italia para enfrentar esta situación. Chile se preparó mejor, anticipó mejor y por tanto esperamos tener resultados más benignos que la tragedia que está viviendo Italia. ¿Le da un respiro al gobierno con la baja popularidad que estaba teniendo por el estallido social? Mire, yo fui elegido hace 2 años atrás democráticamente por una gran mayoría de chilenos y eso es una responsabilidad. Yo fui elegido hace 2 años atrás democráticamente por una gran mayoría de chilenos y eso significa una responsabilidad y yo como presidente de Chile voy a cumplir mi responsabilidad. Mire, yo fui elegido presidente, Soledad, hace 2 años atrás por una gran mayoría de chilenos y eso significa una responsabilidad que yo voy a cumplir y por tanto estoy cumpliendo con mis deberes. Yo fui elegido hace 2 años atrás democráticamente por una gran mayoría de chilenos y eso es una responsabilidad que yo asumí y la voy a cumplir. Pero nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles, porque no ha tocado una tormenta perfecta. No solamente los problemas normales de un país o de un gobierno, el 18 de octubre, la sequía que todavía no nos da tregua, la temporada de incendios, las inundaciones en el norte, el coronavirus y ahora la recesión mundial. Estamos como chilenos enfrentando la tormenta perfecta, porque además de los problemas naturales de un país, de un gobierno, hemos tenido el 18 de octubre, con todo lo que ello significó, una temporada de sequía que ya se extiende por 11 años, una temporada de incendios muy duros, inundaciones en el norte, coronavirus, crisis económica y recesión mundial a puertas. Mire, Soledad, estamos enfrentando la tormenta perfecta. Sí. Además de los problemas normales de un país, de un gobierno, hemos tenido el 18 de octubre, con todo lo que eso significó.
La temporada de sequía, ¿cierto? Número 11, llevamos 11 años de sequía, la temporada de incendio más dura en mucho tiempo, inundaciones en el norte, coronavirus y ahora el mundo que está al borde de una recesión. Es casi como una tormenta perfecta, porque además de los problemas normales de los países y de los gobiernos, nos tocó enfrentar el 18 de octubre, con toda la ola de violencia que todos conocimos, una temporada de sequía que no da tregua, incendios forestales que han sido muy duros esta temporada, inundaciones en el norte, coronavirus, recesión de la economía mundial. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando un país enfrenta tantas dificultades juntas, simultáneas, ¿qué es lo que espera uno de la gente? Unidad y no división, responsabilidad y no improvisación, generosidad y no egoísmo, compromiso y no sacar pequeñas ventajas. En momentos tan difíciles, lo que uno espera, Daniel, es que haya unidad y no división, que haya responsabilidad y no improvisación, que haya generosidad y no egoísmo, que haya colaboración y no obstrucción. Es tiempo de unidad, no de división, de responsabilidad, no de improvisaciones, de generosidad, no de egoísmo, de colaboración y no de confrontación. Unidad y no división, responsabilidad y no improvisación, generosidad y no egoísmo, colaboración y no obstrucción. Yo sé que hay muchos que están muy creativos y proponen todo tipo de medidas sin ningún análisis, algunas sin ningún fundamento, y un presidente tiene que hacer lo que es bueno para Chile, no lo que pide cualquier persona. Porque he visto tanta gente creativa que propone y propone soluciones sin ningún análisis, sin ningún fundamento. Pero mucha gente he visto que es muy creativa, que propone todo tipo de ideas sin ningún análisis, sin ningún fundamento. He escuchado muchas ideas creativas en el último tiempo. Mucha gente que propone cosas. Lo analizamos con los expertos y nos dicen, si hace eso, presidente, solo va a agravar, a empeorar la situación. Persona que sin ningún fundamento, sin ningún análisis, propone soluciones que los expertos dicen que solo agravarían el problema. Y mucha gente propone medidas y los expertos nos dicen, si usted hace eso, lo único que va a hacer es perjudicar y agravar la situación del coronavirus en Chile. Hay muchas ideas creativas que yo he escuchado que si las tomáramos, agravaríamos la situación. Porque he visto tantas personas que proponen ideas en forma muy espectacular y que cuando se analizan en su contenido y en su efectividad son tremendamente contraproducentes. Por ejemplo, yo he visto algunos alcaldes que dicen quieren cerrar el mall en su comuna. Si usted cierra el mall en una comuna, la gente se va a ir a la comuna al lado y por tanto significa más uso del transporte público, más aglomeraciones, más transporte. Por ejemplo, si un alcalde cierra el mall de su comuna, ¿qué significa? Que la gente de esa comuna va a tener que irse a las otras comunas y por tanto trasladarse más, transporte público, aglomeraciones. Por ejemplo, si un alcalde cierra los malls de su comuna, ¿qué pasa con la gente de su comuna? Se va a ir a la comuna al lado. ¿Qué significa eso? Más traslados, más uso de transporte público, más aglomeraciones, más riesgo de contagios. Por ejemplo, si un alcalde cierra los malls, ¿qué pasa con la gente de esa comuna? Se va a ir a la comuna al lado. ¿Qué significa eso? Más transporte, más aglomeración, más contagio. Por ejemplo, si un alcalde cierra un mall, ¿qué va a pasar con la gente de esa comuna? Se va a ir a la comuna al lado. Significa más uso del transporte público, más aglomeraciones, más problemas. Porque tenemos que preocuparnos, Ramón, no solamente de cuidar la salud, que siga habiendo electricidad, agua potable por las cañerías, que los sistemas de telecomunicación funcionen, que la gente tenga acceso a bienes esenciales, alimentos, medicamentos. No es solamente proteger la salud de las personas, también hay que preocuparse que tengan electricidad, que tengan agua potable en sus cañerías, que tengan telecomunicaciones, que tengan alimentos, que tengan medicamentos. De los bienes esenciales, que funcione la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones, que funcione el abastecimiento básico de alimentos y medicamentos. Tengan electricidad, tengan agua potable, tengan telecomunicaciones, tengan alimentos, tengan medicamentos. Por ejemplo, tiene que seguir habiendo abastecimiento de electricidad, de agua potable, telecomunicaciones, tiene que seguir funcionando los hospitales, pero también garantizando que tenga los elementos básicos para la subsistencia, agua potable, electricidad, alimentos, medicamentos. Pero también tenemos que preocuparnos que los que estén en su casa tengan electricidad, agua potable, telecomunicaciones, alimentos, medicamentos. ¿Esas empresas o proveedores se exponen a que el Estado requise esos instrumentos que se están requiriendo? Definitivamente. Le quiero decir, Iván, esto lo hemos conversado con el ministro Mañalich, que algunas personas se aprovechen de una tragedia para especular y abusar de sus compatriotas es inaceptable. Empresas que se han aprovechado de esta situación dramática que están viviendo los chilenos para abusar de los chilenos cobrando precios excesivos. En algunos casos ha habido
manipulación de precios, uso abusivo de una posición dominante. En el fondo es abusar de los chilenos. Me produce indignación, Ramón, ver cómo en un momento en que el país entero está enfrentando una pandemia, algunos se aprovechen haciendo especulación de precios y por tanto tenemos instrumentos. Si alguien está haciendo ese abuso sobre aumentar los precios en forma abusiva, es algo que es inaceptable desde todo punto de vista, moral y legal. Me parece que es algo que debiera indignarnos a todos. Y les quiero advertir que no lo vamos a dejar pasar. Estamos investigando y tenemos mecanismos para sancionar. Y yo quiero decirle a mis compatriotas que vamos a ser implacables con los que se comportan de una forma tan poco ética y moral en un momento de tanta necesidad de responsabilidad, de solidaridad. Yo le quiero decir a esas personas que vamos a ser implacables y que tenemos las facultades y el estado de catástrofe nos da facultades adicionales para perseguirlos y castigarlos porque lo que están haciendo es inmoral. ¿Intervenir en esas farmacias, por ejemplo? Se va a tomar las medidas que ya hemos tomado muchas. Lo estamos persiguiendo a través de los instrumentos de la ley, la Fiscalía Nacional Económica, los tribunales de la libre competencia, y después veremos, ¿cierto?, las sanciones que vamos a tener que aplicar a quienes abusan de los chilenos. Por eso yo le pido a mis compatriotas, como lo he hecho muchas veces, que en este momento tan difícil cuidemos a nuestro país. Por eso yo quiero pedirle a todos mis compatriotas que en estos momentos nos unamos para derrotar el coronavirus y para proteger la salud de nuestras personas. Por eso yo quiero pedirle a todos mis compatriotas, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, el país, el gobierno y este presidente, necesitamos la ayuda, la colaboración de todos los chilenos. Y por eso les pido a mis compatriotas unidad, colaboración y que tomen las precauciones de aseo personal, las manos, no tener contacto con las caras. Y yo espero que nos unamos como chilenos para proteger nuestra salud y la salud de los demás. Y para proteger nuestros empleos, nuestras pymes, nuestra economía, nuestra democracia. Muchas gracias, buenas noches. Pero lo más importante, Daniel, yo creo que en un momento de tanta dificultad necesitamos que Chile esté unido. Y yo le pido a todos mis compatriotas, cuide su salud, cuide la salud de los demás y especialmente de aquellos que están arriesgando sus vidas. Por eso yo les pido a todos, cuiden su salud, pero también cuiden la salud de los demás y especialmente de los grupos de riesgo, los adultos mayores y los enfermos crónicos. Por eso hago un llamado a todos mis compatriotas. Cuidemos nuestras vidas, pero también cuidemos la vida de los demás y especialmente de los adultos mayores y los enfermos crónicos porque ellos son los que están con la mayor exposición y vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Presidente, muchas gracias. Gracias, Iván. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Ramón. Gracias, presidente. Buenas Gracias, noches. Daniel.